Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido por el libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Únete cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro, habrá capítulos instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos desvíos en el camino y escucharemos a algunos de los grandes siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Génesis 48, el crossover. El crossover en el baloncesto fue una técnica popularizada por la estrella del baloncesto de los años 90, Allen Iverson. Un movimiento de drible para cambiar de dirección y engañar a un defensor cambiando rápidamente el baloncesto entre las manos a través de las piernas. A menudo crea lo que se llama un rompetobillos. Lo llaman así cuando un jugador defensivo cae al suelo como si se hubiera roto el tobillo cuando en realidad fue engañado por el crossover. Jacob hace un Allen Iverson. Jacob hace un crossover. Y José recibe un rompetobillos. Escucha Génesis 48:13. José tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la mano izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos, aunque Manasés era el primogénito. José hizo lo que debía hacer, colocando al hijo mayor para que oraran por él con la mano de su padre. Jacob hizo lo que debía hacer, poniendo su mano derecha sobre el menor y dándole la bendición al mayor. José protestó cuando cayó al suelo ante este inesperado crossover. Dice en Génesis 48:17, cuando José vio que su padre puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no es así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día. Dios de alguna manera en ese momento le reveló a Jacob que Manasés sería bendecido también, pero hay un plan mayor para Efraín. Si miras hacia el futuro, esto fue lo que pasó. Efraín llegó a ser mayor que Manasés. Las 10 tribus del norte de Israel son llamadas Israel, pero también a veces son llamadas Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín era predominante entre las 10 tribus del norte. Dios estaba haciendo algo que ya había hecho antes. Tradicionalmente, el hijo primogénito debía recibir todos los beneficios y bendiciones solo por su orden de nacimiento. Y tradicionalmente, parece que Dios cambia eso en ocasiones, de hecho muchas veces. Caín fue el primogénito, pero Abel fue bendecido. Ismael fue el primogénito, pero Isaac fue bendecido. Esaú fue el primogénito, pero fue Jacob el bendecido. Rubén fue el primogénito, pero fue José el bendecido. Aarón fue el primogénito, pero fue Moisés el bendecido. Todos estos son crossovers en la historia bíblica. A lo largo de la Biblia, Dios parece hacer al menor más grande y usa al más joven para gobernar al mayor. ¿Por qué hace eso? Dios ve a la persona en lugar de la tradición. Dios ve el corazón de una persona, no las reglas ni los protocolos de los hombres. Es un desafío para todos ver la mano de Dios sobre la vida de alguien, y no solo los títulos académicos de las personas. Elegir como Dios elige es estar del lado correcto de la historia, incluso si quienes te rodean no pueden entender el crossover. Estaba escuchando al autor cristiano Philip Yancey en un podcast contar sobre su regreso a Dios después de haber crecido en una iglesia racista en el área de Atlanta durante los años 60. Cuando estaba en auge el movimiento por los derechos civiles. Él dijo que su iglesia mantenía a cualquier persona de color fuera y los llamaba alborotadores. Los diáconos incluso imprimían tarjetas para dárselas a los no blancos en la puerta.
Decía, no podemos extenderles una bienvenida y respetuosamente les solicitamos que abandonen las instalaciones. Yancey cuenta que con los meses la iglesia se flexibilizó y permitió que personas de color entraran y escucharan el servicio. En el área donde estaba la escuela local afroamericana, el Instituto Bíblico Carver, algunos estudiantes de Carver querían asistir a la iglesia, y entre ellos había un joven al que le gustaba la enseñanza y quería ser miembro de la iglesia, pero se le negó. Ese joven sería conocido como el Dr. Tony Evans. El Dr. Tony Evans ha llegado a ser una de las voces de predicación más influyentes de nuestra generación. Sus libros, su iglesia y sus sermones han influenciado millones de vidas. La terrible adherencia de esa iglesia a la tradición sureña les costó muy caro. Se encontraron del lado equivocado de la historia. Oh, si un pastor de esa iglesia en ese tiempo hubiera hecho un crossover y hubiera roto los tobillos de la congregación al ver lo que otros no eran capaces de ver. Jacob vio en Efraín lo que incluso su propio padre no vio en él o en los dos niños, para el caso. José quería una bendición paternal sobre ellos, pero Jacob vio más allá. Jacob hace algo que no había visto antes en la Escritura. Eleva a Efraín y a Manasés al estatus de patriarcas. Jacob le dice a José en Génesis 48:5, ahora tus dos hijos, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Piensa en eso por un momento. Un pastor de Atlanta no pudo ver más allá del color de piel de alguien, y Jacob pudo haber cometido la misma atrocidad. Delante de él están dos muchachos vestidos completamente con ropas egipcias y con un acento egipcio. No hay rastro de raíces hebreas visibles en ninguno. ¿Qué tendrían ellos que ver con la historia de Israel? Jacob vio lo que Dios vio en esos muchachos. Sus nombres serán registrados por la eternidad. Serán piezas claves en el plan de Dios. La adición de Efraín y Manasés llevó el número total de tribus a 14, pero Efraín y Manasés toman el lugar de José y Leví es la tribu de los sacerdotes y no es contado con los otros. Ese día delante de Jacob estaba el futuro, no la tradición, y fue necesario un movimiento rompetobillos para que eso se cumpliera. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.